Hola mi gente, escriba a este lado y chécate esto. Tú ves que no se escucha nada, pero no se escucha nada. En este video vamos a aprender por qué pasa eso, por qué debería importarte, por qué esto te afecta y qué tú puedes hacer para que no te pase. Pero antes de comenzar el video yo quiero regalarte algo. Y es que yo tengo una guía PDF para ayudarte a ti a mezclar mejor. Es una guía sencilla con unos pasos específicos que tú tienes que seguir, que si tú lo haces de esa manera yo puedo asegurarte que tus mezclas van a mejorar, que tú puedes pasar de hacer las cosas en modo novato a hacerla en modo pro. Si tú quieres esta guía completamente gratis, solamente tienes que dirigirte a www.sonidopro.com/mezcla mejor. En la descripción del video te voy a dejar el link para que te la descargue, léete la guía, aplícala y tú vas a ver que vas a mezclar mejor. Pero por ahora vamos para adentro y vamos a comenzar con el video. La mejor forma de tú lograr que no te pasen esos problemas es chequeando tu mezcla en mono. Ahora, te voy a dar un poquito de contexto primero por si tú no sabes lo que es el mono y luego vamos a ver unas prácticas para que te ayuden a entenderlo mejor y cómo tú puedes solucionarlo. Primero vamos a entender qué es el mono. Y el mono es sencillamente cuando una señal viene de una sola fuente. Por ejemplo, si yo tengo una voz que viene desde un micrófono, aquí está la voz, yo solamente tengo una señal. Una señal, por lo tanto es una señal mono. Lo mismo si yo tuviera un kick, lo mismo si yo tuviera un snare o cosas así. Entonces, si yo tengo un solo reproductor, o sea, una sola bocina, un solo altavoz, todas las señales que vienen desde ese solo altavoz serían en mono, ya sea el kick, ya sea el snare, ya sea la voz, ya sea el bajo, todo viene desde un solo lugar, por lo tanto es mono. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos altavoces? Digamos que tengo uno de este lado y tengo otro de este lado. En este caso esto es estéreo. Por lo tanto, si yo de un solo lado tengo paneado el kick, ok, del otro lado tengo el snare, yo tengo el kick de un lado, el snare del otro lado, tengo una señal estéreo. Pero si el mismo kick se reproduce de igual manera de los dos lados, o sea que si yo pongo un kick que tenga la misma señal tanto del lado izquierdo como del lado derecho, realmente yo no escucho que el kick está a la izquierda y también está a la derecha. Si es exactamente la misma señal, yo lo voy a escuchar en el centro. O sea que esto va a sonar aquí en el centro junto con el de este lado. Y eso es lo que se llama un mono fantasma. Porque realmente no es mono, o sea, yo no tengo un reproductor aquí en el centro, sino que como es la misma señal de ambos lados, está sonando en el centro. Por eso es que cuando tú escuchas, o sea, tú tienes estéreo, pero la cosa la escucha en el centro, es porque está haciendo la misma señal de ambos lados, que está siendo reproducida al mismo tiempo, por lo tanto tú la escuchas en el centro, la suma de las dos. Entonces, por el lado contrario, si tenemos un sonido estéreo, pero solamente tenemos un reproductor mono, o sea, un solo altavoz. Por ejemplo, si yo tengo el snare de un lado, el kick del otro, tengo la voz del otro. Estoy llevando las cosas al extremo para que se entienda la explicación, no que tú vas a panear así en una canción. Pero vamos a decir que sí, y tengo el bajo de este lado. Como yo solamente tengo un sistema de reproducción que sería una sola bocina en este caso, todo va a sonar aquí en el centro, sumado. Todo suena aquí en el centro. Y aquí es donde viene el problema muchas veces. Porque al sumarse, la relación que tiene el uno con el otro puede hacer que no suene de la mejor manera. Porque si yo estoy sumando un sonido con el otro y se pueden cancelar alguna frecuencia, una frecuencia pueden ocultar a la otra, eso puede hacer que no suene como nosotros queremos. Entonces aquí es la importancia de nosotros chequear cómo va a sonar en mono para ver que no sucedan este tipo de cosas. Y tú me podrías decir, Criba, pero óyeme, en esta época, en el tiempo que estamos, ¿para qué yo voy a tener que estar chequeando la cosa en mono si todas las cosas en estéreo? Sí y no. Hay cosas que hoy en día todavía se utilizan en mono porque es más fácil. Por ejemplo, si tú estás en una discoteca y tú estás parado en un lado, si las cosas se dejaran en estéreo y tú estás cerca de la bocina del lado izquierdo, por decir algo, tú vas a escuchar más las cosas del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces, hay veces que se prefiere que sea mono para que todo el mundo escuche lo mismo. Aparte de que el cableado en mono es mucho más fácil, es menos cable, es menos problema para que se escuche en mono. O sea, hay muchos lugares que van a preferir hacerlo en mono. Otro caso es si la señal es estéreo y el reproductor es estéreo, pero las bocinas están muy cerca, como por ejemplo puede ser el móvil. Si la bocina está muy cerca,
por más estéreo que sea, en la práctica es casi como si fuera mono, porque están tan cerca que se escucha como si vinieran de un solo lugar, aunque sea estéreo. Entonces, las interacciones que suceden entre los sonidos puede ser que en la práctica se aprecie como si fuera mono. Entonces, que al final del día es buena idea nosotros chequear en mono. Y pudimos ver en el ejemplo al inicio del video cómo puede ser que dos sonidos se cancelen completamente cuando se está escuchando en el centro. Vamos a pasar ahora a la pantalla para poner una práctica para que tú puedas entender cómo sucede esto y cómo tú puedes solucionarlo. Ok, este ejemplo que yo te voy a enseñar aquí, yo lo estoy llevando al extremo para que se entienda. No es que siempre va a suceder así, pero por lo menos para que tengas entendimiento de lo que está pasando. Mira, cuando mezclamos en estéreo y paneamos hacia ambos lados, los sonidos puede ser que no se estén sumando entre sí. Por ejemplo, si yo paneo este para la izquierda y este para la derecha, te recomiendo que escuches esto con audífonos o con monitores, no que lo escuches en el móvil porque no se va a entender bien lo que yo estoy haciendo. Y puede ser que si tú lo estás escuchando con el móvil, en la aplicación tú no oigas absolutamente nada, si el móvil está en mono. Pero ya dicho eso, vamos a ver. Entonces mira, si yo lo paneo uno para la izquierda y el otro para la derecha, si lo escuchamos. Sí estamos escuchando algo, o sea que el sonido sí está ahí, pero los sonidos no están sumados. Ahora, si yo lo pongo en el centro, que sería el equivalente de escucharlo en mono, no suena nada. Ahora, vamos de nuevo. Vamos a ponerlo así hacia los lados y vamos aquí en el master a agregar el plugin que ya lo había dicho, lo pongo en mono. No estoy escuchando nada. Y de hecho, si yo le quito el mono, si se escucha, lo pongo en mono nuevo, no se escucha. ¿Qué es lo que está pasando? En este caso hay una cancelación de fase total. ¿Y por qué pasa eso? Y es que yo tengo exactamente el mismo sonido. Ustedes pueden ver que si yo abro los dos sonidos, bueno, vamos a entrar aquí al... Ustedes ven que aquí arriba, ustedes pueden ver el nombre. Este es el sample de M85 Mallet y este es el mismo pero dos. O sea, yo lo único que hice fue que lo dupliqué y le invertí la polaridad. O sea que yo tengo exactamente el mismo sonido, uno así y el otro en vez de estar así, así, girado en fase. Esto no va a pasar así en la vida real, o sea que no es que le va a pasar siempre, pero llevado al extremo, esto es lo que puede pasar. Entonces, ¿qué pasa realmente? Cuando tú tienes dos sonidos que tienen algunas frecuencias que sí comparten el uno con el otro, pero si de casualidad uno suena con esa frecuencia en la fase de una forma y el otro suena con la frecuencia en la misma frecuencia pero en la fase invertida, cuando tú lo sumes en mono, uno se va a comer el otro y se pueden ir cancelando en fase. Te repito, aquí llevado al extremo. En la vida real lo que va a pasar es que no sea exactamente el mismo y de hecho podemos hacer la prueba. Si yo le pongo aquí en el mixer y le digo que son exactamente los mismos dos sonidos, así que si yo le doy play, no se escucha nada porque está cancelado en fase completamente. Si yo le agrego un poquito de saturación a uno de los dos, ustedes pueden escuchar que sí está sonando. Eso es porque la saturación ya está haciendo que los sonidos sean diferentes. Pero fíjense que igual no suena de la misma manera. El sonido original es este. Vamos a quitarle primero aquí el plugin que crea el mono. Vamos a desactivar el mono. Ese es el sonido original. Ahora, si yo le sumo al otro, ustedes escuchan cómo se está desinflando la canción. Eso sucede es porque al sumar los dos sonidos en el centro, estoy perdiendo señal en mono. Entonces, este es el tipo de cosas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando están mezclando, porque si en algún momento ustedes están mezclando su instrumental y cuando lo escuchan en el móvil sienten como que se pierden los sonidos, probablemente está pasando esto, que los sonidos se están cancelando en fase, haciendo que se vayan perdiendo. Y puede ser que como tú lo paneaste uno a un lado, el otro hacia el otro, tú no te diste cuenta que estos sonidos se perdían en fase y se cancelaban. Entonces, la forma súper sencilla de solucionarlo es, si tú estás en el FL Studio, es invertir la polaridad. De este caso, se suman y no se están cancelando. Ahí se escucha más alto porque se están sumando los dos sonidos en vez de restarse, que sería como sucede en este caso. Ahora, si es un solo sonido, o sea que no son dos sonidos como en este caso, pero es un solo sonido que se está perdiendo cuando tú lo pones en mono, es muy probable que lo que esté sucediendo con ese sonido es que está demasiado abierto en el rango estéreo. Entonces, si tú lo cierras un poco,
tú dejas de perder eso que se va por la cancelación de fase. Claro, lo único que tú vas a perder es ese sonido estéreo, pero tú estás perdiendo el sonido de todas formas cuando tú lo pones en mono y mucha gente no lo va a escuchar. Entonces lo ideal sería cerrarlo un poquito, y hay plugins que te ayudan a cerrar también ese rango estéreo, como por ejemplo este mismo que yo utilizo de los Sone, que es el Imager. El Wave también tiene uno que es el S1, que te permite también cerrarlo. Y lo que tú tienes que hacer es que cuando tú le das play, o sea, vamos a poner solamente uno de los dos sonidos. Tú te fijas aquí, este rango. Tú ves todo eso que sale de esas líneas. Eso es todo lo que se pierde cuando se pone en mono. Esa es la información que tú estás perdiendo. Entonces, si yo cierro aquí un poquito, mira, ahí lo cerré completamente. Fíjate que todo está justamente en el centro, o sea que está en mono. Si yo lo cierro solamente un poquito, yo igual estoy teniendo el sonido estéreo, pero lo estoy manteniendo dentro de las líneas. El plugin de el S1 de Waves también te permite cerrar así y abrir. A mí me encanta este porque aparte de cerrar y abrir, yo puedo elegir qué frecuencias es que yo quiero cerrar. Por ejemplo, si yo pongo aquí un signo de más, yo pudiera solamente cerrar las frecuencias graves, que se queden en el centro, y las frecuencias altas. Por ejemplo, ahí, las frecuencias altas siguen estando estéreo, por lo tanto me da la sensación de que sigo teniendo el estéreo, aunque la mayor parte del sonido suena en el centro. Por eso a mí me encanta este plugin. Igual, si tú no tienes este plugin, tampoco tienes el de Waves y trabajas con el FL Studio, el FL Studio también te permite tú cerrar un poquito la señal en mono. Por ejemplo, aquí tenemos de nuevo la señal en estéreo y ustedes ven este medidor aquí. Si yo lo pongo completamente hacia el lado izquierdo, suena más estéreo, pero si lo pongo hacia el lado derecho, suena en el centro. Es decir, lo convertí en mono. Ahora, si yo lo pongo por aquí, más o menos en el medio, yo estoy convirtiendo poco a poco la señal en mono, que sería el equivalente de, si vuelvo a poner el plugin, sería el equivalente a esta barra. O lo pongo 100% estéreo, que sería ponerlo hacia el lado izquierdo, o 100% mono, que sería ponerlo hacia el lado derecho. Eso es exactamente lo que está haciendo esta cosita aquí. Entonces, esas pueden ser la forma de solucionar cuando los sonidos se le pierden al sumarlo en mono. Y otra razón que también puede suceder que cuando tú estás mezclando y lo pones en mono es que haya sonidos que se pierden, pero que no sea necesariamente porque se cancelan, sino porque hay un sonido que como que se lo come. Eso se llama enmascaramiento. Eso es cuando un sonido enmascara el otro y lo oculta. Eso puede pasar cuando dos sonidos suelen tener más o menos las mismas frecuencias y cuando se suman uno se escucha más que el otro y el otro se pierde. Por ejemplo, aquí tenemos este caso. Si lo vamos a poner los dos al centro, si yo le doy play, lo que hace mucha gente es, no, yo paneo uno a la derecha, el otro a la izquierda, lo escucho de nuevo. Claro, ahí yo noto que hay dos sonidos, pero si lo escucho en el centro, se escucha como si fuera uno. Entonces, ese enmascaramiento nosotros tenemos que trabajarlo porque, en este caso, de nuevo, este ejemplo lo estoy llevando al extremo para que se entienda más claro, pero sucede a menor escala en la vida real, en el mundo real. Y es que cuando tú estás mezclando, por ejemplo, puede ser que un plug haga que la voz no se entienda mucho. O un string hace que un plug no se entienda mucho. Entonces, tenemos que buscar la forma de hacer que esos sonidos no se enmascaren. Pero si tú no haces la prueba en mono, puede ser que tú ni siquiera te des cuenta que esos sonidos se están enmascarando. Porque al panearlo al lado contrario, claro, se escucha, se entiende bien, todo bien. Y no, cuando se dé la situación de que se escuche en mono o en lugares que los dos parlantes estén muy cerca, que sea prácticamente mono en la vida real, entonces no se va a escuchar bien. En este caso, de nuevo lo voy a hacer al extremo para que se entienda, pero para que ustedes se vayan la idea y sepan cómo manejarlo cuando les suceda eso. Si lo ponemos de nuevo, los dos en el centro, que sería el equivalente a escucharlo en mono, o quizás lo podemos poner así en mono completamente, yo puedo escuchar los dos sonidos que están compitiendo. Lo voy a hacer por separado para que se entienda. Ok, ustedes escuchan las frecuencias que está afectando ese sonido. Entonces vamos a ver y lo voy a hacer, o sea, súper filtrado para que sea súper claro.
yo siento que por esa frecuencia ese sonido puede resaltar un poco más. Ahora, en el otro sonido, lo que yo haría es, con este ecualizador, fíjense que yo estoy bajando la misma frecuencia que yo estoy resaltando en el otro. Si yo le abro los dos ecualizadores juntos, ustedes pueden ver que es más o menos lo mismo, así por alrededor de 2K, no es exactamente el mismo. Pero si yo le doy play ahora los dos juntos, yo estoy escuchando este sonido y también estoy escuchando este sonido. ¿Verdad? Los dos al mismo tiempo. Entonces en mono sí lo estoy escuchando los dos. Ahora, si yo vuelvo a estéreo y lo paneo lado y lado, fíjense cómo aquí se escucha incluso muchísimo más separado lo que suena a la izquierda y lo que suena a la derecha. Claro, les repito, aquí está llevado al extremo para que se entienda más esta idea. En la vida real no hay que separarlo así tanto. Pero fíjense cómo estando en estéreo se escucha así separado, pero también cuando estamos en mono los dos sonidos juntos también se definen el uno del otro. Entonces, así es una forma también de solucionar el enmascaramiento en dado caso de que a ustedes les pase eso. Entonces, es sencillo. Tú no tienes que mezclar siempre en mono, pero sí es buena idea chequear de vez en cuando. O sea, tú estás mezclando normal, tú estás trabajando normal como tú siempre lo haces, y tú chequeas en mono, en un momento tú puedes chequear aquí, ok, está sonando bien en mono, sí, déjame seguir, y al ratico tú vuelves y chequeas, ok, lo que yo estoy haciendo sí está sonando bien en mono también, como con estéreo. Porque lo que pasa es que al final del día siempre se va a perder algo. Si tú estás trabajando estéreo, siempre hay algo que cuando tú lo pongas en mono se va a perder. Lo que tú tienes que asegurarte es que no se pierda todo, o por lo menos que si se va a perder algo, tú estés consciente de ese algo que se está perdiendo y tomes decisiones basado en eso. Para que no te pase que cuando tú reproduces en otro lugar, la voz se pierde, o se pierde X sonido o Y sonido. No, o sea, que tú estés consciente de que esos sonidos se van a perder y tú trabajas la mezcla para que cuando se pierdan esos sonidos, también la mezcla siga funcionando en esas situaciones. Si tú trabajas con el FL Studio, para tú ponerlo en mono, tú ves aquí, si te lo pones para el lado así, se pone 100% mono. O sea que tú vas a escuchar todo en el centro como si fuera mono. Si tú no trabajas con el FL Studio, hay plugins que te permiten escuchar tu mezcla en mono. Por ejemplo, uno que utilizo yo cuando estoy mezclando en Pro Tools es el Imager de los Son 9. Waves también tiene un plugin parecido, creo que es el S1, que se llama The Waves, en el cual yo puedo pasar aquí. Si yo pongo esto aquí al mínimo es escucharlo en mono. Como también hay plugin que, bueno, este también lo tiene un botón de mono que tú le das ahí y lo vas a escuchar en mono como quieras. Tú puedes hacer eso, tú pones eso en el master cuando estés mezclando y luego tú lo eliminas porque tú no quieres que tu mezcla se exporte en mono, sino simplemente escucharlo de vez en cuando para saber cómo suena tu mezcla en relación al mono. Y créeme que si tú haces esto, tú vas a solucionar muchos de los problemas que yo me di cuenta que tienen muchos de ustedes cuando me escriben que le suena diferente en un lugar, que le suena diferente en otro, y chequeando esto en mono, tú te vas a dar cuenta que sí, que muchos de los problemas que puede ser que tú estés teniendo es porque tú no has chequeado en mono y no sabes cómo suena eso en mono y no has podido solucionar eso de antemano y te sorprende cuando te encuentras el problema porque no sabes por qué está sucediendo ese problema. Pero si tú quieres llevar el aprendizaje incluso al siguiente nivel, recuerda la guía gratis que tú tienes en la descripción del video, o si tú quieres entrar a la página www.sonidopro.com/mezcla mejor, y así te vas a asegurar de que estás dejando de hacer las cosas en modo novato, comenzaste a hacerla en modo pro con nosotros en Sonido Pro. Ya tú sabes, si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, deja tu comentario por el algoritmo y nos veremos para la próxima. Chao.